Hola, buenas tardes. En este video vamos a hablar acerca del síndrome de X frágil, esto para la materia de genética y biología molecular. Mi nombre es Alondra Lisset Fragoso Ramos y el curso es impartido por la doctora Berta Irene Fuerte Flores. Bien, el síndrome de X frágil está registrado por el OMIM con el número 300.624, con el nombre síndrome del X frágil o FXS. Otros títulos alternativos que se le pueden dar o que tiene registrados es el síndrome de Martin-Bell del marcador X, síndrome del X frágil, síndrome de retraso mental ligado al X, asociado con Mark X Q28 y el retraso mental ligado al XY macroorquidismo. Tenemos que sus relaciones con el fenotipo gen, con el síndrome del cromosoma de X frágil. Bueno, el número del fenotipo, como ya lo había mencionado, es el 300.624 por una herencia XLD. La clave del mapeo de fenotipos es la número 3 y el gen o locus es el FMR1. El número del MIM del gen locus es el 309.550. Bien, en la definición tenemos que el síndrome del cromosoma X frágil o SXF es un trastorno hereditario ligado al cromosoma X, que se caracteriza por un deterioro del desarrollo intelectual de moderado a grave. También tenemos macroorquidismo y rasgos faciales distintivos, como la cara alargada, orejas grandes y mandíbula prominente. En la mayoría de casos, el trastorno se debe a la expansión inestable de una repetición CGG en el gen FMR1 y a una metilación anormal, lo que provoca la supresión de la transcripción del FMR1 y una disminución de niveles de proteína en el cerebro, como se tiene en esta imagen. Como epidemiología. Bien, el síndrome de X frágil con un alelo mutado completo se presenta aproximadamente en 1 de cada 7.000 hombres y en 1 de cada 11.000 mujeres, pero se desconoce su frecuencia exacta. Se estima que la incidencia de portadores en mujeres es de 1 de cada 130 a 250 personas y la de hombres es de 1 de cada 250 a 800. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que la frecuencia de portadores puede variar considerablemente según las pruebas diagnósticas utilizadas y la población de interés, ya que ciertas poblaciones muestran una prevalencia de la enfermedad significativamente mayor o menor. Por ejemplo, se informa que la prevalencia en hombres colombianos es de 1 en cada 20, lo que sería 343 veces mayor a la del resto del mundo. Ahora, en fisiopatología, tenemos que este síndrome es indirectamente el resultado de la expansión de la repetición del triplete CGG dentro del gen de retraso mental 1 del cromosoma X frágil, que sería el FMR1. Este está ubicado en el cromosoma X, que silencia la expansión del mismo. La expansión del CGG se debe a la abolición o gran disminución de la proteína de retraso mental del cromosoma X frágil, el FMRP, y es la causa directa del síndrome de cromosoma del X frágil. Las mutaciones puntuales o de lesiones también pueden ser causa de que el gen FMRP funcional esté reducida, ya que este es un regulador maestro que dirige la traducción de proteínas. Esto va a afectar a las conexiones neuronales, la plasticidad sináptica y las funciones ováricas. En consecuencia, sin este gen hay un aumento de la excitación neuronal y una disminución de la actividad del ácido gamma aminobutírico, lo que resulta en muchos síntomas del síndrome del X frágil. Por ejemplo, las convulsiones, discapacidad intelectual, entre otras. Aquí tenemos una imagen donde se puede ver esta diferenciación entre cada una, en lo que sería la parte de un cromosoma normal, una permutación o una mutación extensiva.
También tenemos que los tripletes CGG expandidos en la región 5 no traducida del FMR1 están hipermetilados, lo que resulta en una disminución del FMRP. Por lo tanto, el estado de metilación de los tripletes CGG es un factor clave para la clasificación de este síndrome. Es decir, que a mayor grado de metilación va a ser mayor el déficit de este gen. Bien, este gen se expresa en todo el cuerpo, con mayores concentraciones en el cerebro y en los testículos. Por lo tanto, puede producirse numerosos efectos en las estructuras cerebrales, incluyendo disminución y volumen cerebeloso, hipoplasia del vermis cerebeloso y agrandamiento del núcleo caudado. También puede producirse una disminución de la actividad en otras áreas cerebrales. Como cuadro clínico, este cuadro clínico se encuentra directamente en la página del OMIM, como aquí se menciona, y lo vamos a tener por categorías. En la categoría de herencia tenemos en las manifestaciones o datos que es dominante ligado al cromosoma X. En cabeza y cuello, en la subcategoría de cabeza, se va a presentar macrocefalia, como se ve en esta imagen. En la parte cardiovascular, hablando del corazón y de la parte vascular, tenemos el prolapso de la válvula mitral y la dilatación leve de la aorta ascendente. Para el pecho, costillas, esternón, clavículas y escápulas, tenemos el tórax en embudo, como en la imagen. En el sistema genitourinario, tenemos a los genitales externos, donde es la afectación, y aquí va a estar presente el macroorquidismo postpuberal y el macroorquidismo congénito en algunos pacientes, es decir, que ya nacieron así. En la parte esquelética de columna vertebral, extremidades y pies, tenemos escoliosis, en extremidades laxitud articular y en pies el pie plano. En la parte neurológica, en el sistema nervioso central, estaría presente el retraso mental, que puede ser de moderado a grave en los varones, las convulsiones, movimientos anormales de la cabeza y la heterotopia periventricular, que se vería así como en esta imagen. Y en manifestaciones psiquiátricas y conductuales tenemos un comportamiento hiperactivo, mal contacto visual y rasgos autistas. Ahora, en las anomalías de laboratorio vamos a tener que se presenta un sitio frágil dependiente del folato en XQ28. Entre otras partes, en las misceláneas, tenemos la penetración incompleta. El 50% de las mujeres tienen discapacidad de aprendizaje o retraso mental leve, una prevalencia de 1 en 4,000 hombres aproximadamente, que el 98% de los casos van a ser causados por la expansión de repetición CGG en el gen FMR1, como ya lo habíamos mencionado, que va a ser inestable si es menor a 52 repeticiones, sintomático si se presentan menos de 200 repeticiones, con premutaciones de 55 a 200 repeticiones. Aquí se pueden mostrar características más leves, incluidas las características autistas. En la parte de la base molecular, vamos a ver que está causada por una mutación en el gen de la ribonucleoproteína, mensajera del gen X frágil. También tenemos que el síndrome del cromosoma X, al ser un trastorno genético hereditario que causa principalmente discapacidad intelectual y problemas de conducta, requiere un seguimiento multidisciplinario y continuo enfocado en el manejo de los síntomas y la maximización de las capacidades de la persona. Aquí muestro una tablita donde podemos encontrar las divisiones presentes, que está la etapa de vida, el riesgo esperado o el hallazgo clínico, el seguimiento y la evaluación requerida, los síntomas claves, las intervenciones terapéuticas que podríamos utilizar y los recursos de apoyo. Las etapas de la vida que abarca esta tabla son las siguientes: la infancia, donde puede haber una detección temprana, la niñez y adolescencia, y la adultez. En la adultez tenemos dos partes: una adultez donde
solo sea el individuo el portador de la permutación o donde sí se desarrolle el síndrome completo. Entonces, por cada etapa de la vida de una persona con síndrome de X frágil, van a presentarse diferentes características clínicas y cada una de ellas va a requerir un seguimiento o una evaluación de acuerdo a esas necesidades. El principal aspecto necesario sería una intervención temprana e inmediata, al igual que la detección. Esto para poder dar un estilo de vida con la mayor calidad posible. Aquí podríamos usar la terapia del lenguaje, ocupacional, un manejo neuropsiquiátrico, también si se requiere el uso de fármacos para el apoyo a su desarrollo neurológico. La evaluación física y terapia física también es importante. ¿Y qué recursos van ligados a este seguimiento? Lo mejor sería contar con el apoyo de centros de desarrollo infantil, centros educativos con programas especiales, clínicas genéticas o instituciones médicas enfocadas en este tipo de enfermedades poco usuales, programas de vida asistida y servicios de salud mental. En México se puede encontrar apoyo e información a través de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Sin embargo, no es la única asociación que existe, también hay otras organizaciones internacionales. Algunas de ellas son la National Fragile X Foundation, la Asociación del Síndrome de X Frágil de Madrid y la National Organization for Rare Disorders. También ofrecen recursos valiosos y colaboran en proyectos de divulgación, incluso con organizaciones en México. Bueno, pues eso sería todo por este video. Muchas gracias por su atención.